bienvenidas de nuevo a la 39 edición ya de la Vuelta P Gilet. Y lo he dicho bien, 39 ediciones ya de esta Vuelta P. Bien, esta es una de las clásicas del verano, la clásica se ha convertido. Apostamos desde hace muchos años ya que el 15 de agosto tenía que ser siempre la Volta a Peu de Gilet y eso está en rojo en el calendario de los corredores de máximo nivel. Como vais a poder ver hoy en la carrera, viene gente de un altísimo nivel de toda la provincia de Valencia y fuera de la provincia de Valencia, gente con mucha calidad, muy profesional. Seguro que la gente disfruta y se va muy contenta y satisfecha de esta organización y de esta gente tan maravillosa que con tanto ahínco y perseverancia organiza esta carrera. Sí, muy contento de poder despedir mi temporada aquí en Gilet. La carrera se preveía dura por el circuito, tanto la dureza del terreno, el desnivel, como el calor que hacía durante el día de hoy. Pero bueno, estamos acostumbrados a los circuitos de cross con mucho desnivel, con mucha dureza, y me lo he planteado como correr un cross. Bajando me he soltado, creo que he hecho un parcial a 2.46 y he llegado bastante bien a meta, disfrutando, despidiendo la temporada, ya te digo, muy feliz de la temporada y esperando que la próxima sea igual o mejor. La verdad que muy contenta de estar aquí en la clásica del verano Gilet y después de unos cuantos años que no había venido, pues muy emocionante. Estoy muy contenta de que se haya podido dar esta carrera, de haber podido dar todo lo que podía y haberme esforzado al máximo y haber podido cruzar la línea de meta en primera posición, que no lo esperaba, la verdad, y genial, emocionada. ¡De locos! Solo hay que ver la cara de satisfacción de todos los corredores que han participado y de la gente que estaba alrededor animando durante todo el recorrido, y la verdad que satisfechos, orgullosos de toda la gente que ha hecho esto posible, empezando por todos los voluntarios, la gente que está detrás de las cámaras, que no se ve, que gracias a ellos hacen que esto sea posible, y sin esa gente no sería posible organizar todo esto, porque solo el ayuntamiento somos todos, y al final se necesita mucho calor humano y muchas manos para que esto sea una realidad. Os esperamos el próximo 15 de agosto del 2024 en la clásica del verano aquí en Gilet. No os vamos a defraudar.